Buenas tardes, hermanos. Pues gracias a Dios por este día y gracias a Dios por nuestra hermana Mari. Yo le digo Bayer, creo que se dice Bear, no sé, que nos que se conecta con nosotros desde San Antonio. Mi tía Carmelita, ¿sí se acuerdan de ella? ¿Alguna? Sí. Y bueno, ahora se está integrando una prima mía que quiero mucho, Mariana, este, decimos Marianita en la familia, ¿verdad? Y bueno, quiero tener un momento para que hagamos una oración. Eh, por ahí está mi hermana Pilar. ¿Dónde está mi hermana Pilar? Allá. No sé si alguna de las hermanas, que Dios les ponga su corazón, quisieran acercarse a ella, poner sus manos. Vamos a hacer una oración porque ha traído molestia en su pierna, en sus pies, a causa de la enfermedad. Entonces, ¿sí me acompañan para orar por ella, por favor? Si alguien quiere poner su mano junto a ella, alguna hermana, levantarse y en fe, ahí donde está. Padre Celestial, Señor, en esta hora, Dios, como familia tuya, te pedimos por nuestra hermana Pili, Señor. Tú sabes este padecimiento que ya tienes de hace tiempo, Señor, donde tiene días mejores, otros difíciles, Señor, y con el frío creo que se complica, Dios, las molestias que trae, Dios, ahí en su pie, en su pierna, Dios, yo no sé exactamente dónde le duele, pero tú sabes, Señor, tú sabes exactamente dónde está ese malestar, Señor. Sabemos qué molesto, qué complicado es estar en dolor, Señor, y te suplicamos que tengas piedad de mi hermana y le des la sanidad, le des el descanso, le des el alivio que requiere, Señor. La ponemos delante de ti, Señor, en esta tarde, Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios. Amén. Amén. Hermanos, pues me da mucho gusto verlos otra vez. Cada día, pues no sabemos qué plan tenga Dios para nuestra vida. Me acuerdo mucho que mi papá solía decir cuando nos despedíamos o despedía, se despedía algún un grupo de hermanos, decía, si ya no nos vemos aquí, nos vemos allá, ¿verdad? Entonces, a veces salimos, no sabemos si vamos a regresar, si nos vamos a volver a ver, pero si no, pues gracias a Dios porque tenemos una esperanza y nuestra esperanza no avergüenza. Pues miren, son las 11:50. Espero no ocupar mucho su tiempo, pero tengo algo que Dios ha puesto en mi 11, 12. Es que ya tengo los horarios un poco 10 a la 1. Ah, ok, ok. Gracias, gracias. Dije, tengo 2 horas, pero no. Luego me corrigieron. Gracias, gracias por la corrección. Bueno, entonces yo quiero hablar un poquito acerca de la situación que está en Israel. Yo creo que ya hemos hablado al respecto. Les compartí también unas enseñanzas que compartimos aquí en la congregación hace 1 año y medio, más o menos, casi 2 años. Eh, Les sugiero que tomen tiempo de escucharlas porque realmente los únicos que podemos entender ese conflicto somos los hijos de Dios. Nadie realmente más puede entender qué está realmente pasando en Medio Oriente. Como ustedes saben, el fin de semana amanecimos con esa muy mala noticia de esos secuestros tan horroríficos y terroríficos, donde este grupo terrorista Hamas agarró y empezó a invadir casas, invadir, creo que un concierto de música, a llevarse rehenes, a violar personas y cosas, la verdad, espantosas, ¿verdad que sí? Espantosas. Que Dios nos libre de vivir algo parecido a lo que está sucediendo. Y a partir de ahí, pues se han sacado muchos comentarios, la gente platica al respecto. Y ustedes van a ver en la televisión, van a ver en las noticias gente que se dice experto en la materia, que muchas veces no son expertos.
Yo recuerdo que cuando fue la pandemia, en un canal, creo que de imagen, televisión, empezaron a hablar acerca, ese es otro tema, es un ejemplo nada más, trajeron a unos expertos a hablar acerca de la industria automotriz. Como ustedes se acuerdan, cuando fue la pandemia, se pararon muchas plantas, ¿se acuerdan? Estuvimos encerrados como 3 meses, no me acuerdo. Y entonces invitaron a un experto y él empezó a hablar acerca de que pues las empresas, si no se abrían, iban a mandar a hacer los productos en otra parte. Y bueno, yo en esa parte es muy fuerte en la industria automotriz. Y yo decía, la información que está diciendo esta persona es incorrecta. Es incorrecta lo que está diciendo. Lo hace ver muy fácil cuando ese proceso que está diciendo es sumamente complicado. Entonces, ¿por qué se los digo? Porque a veces en la televisión nos ponen a una persona que parece muy educada, muy estudiada, y nos platica algo y lo tomamos como si fuese verdad, ¿sí? Y hay gente que no sé de dónde saca la información, pero no necesariamente es la correcta. Hoy en día, con el problema que hay en Israel, hay muchos comentaristas que no conocen la realidad. Y aparte, hay una palabra que desde ayer no me acuerdo. ¿Cómo se dice cuando tienes una inclinación hacia algo ya? Una tendencia, puede ser una palabra. ¿Alguien dijo otra? Un sesgo. Ajá, un sesgo, exactamente. La gente ya tiene un sesgo, muchos comentaristas, en contra de la nación de Israel. Entonces, mucha de la información que se manejan ya está sesgada, para no decir la verdad. Hoy que tenemos un conflicto que le llaman un conflicto de israelitas con palestinos, ¿verdad? Pero les quiero decir que los palestinos nunca habían existido. Eso es un invento creado. Y les quiero llevar un poquito. Primeramente, esto les voy a compartir la historia a nivel histórico y después, si Dios me ayuda, llevarlos al ámbito espiritual, que es donde tenemos que entender todo lo que está pasando aquí. Porque todo lo que pasa aquí en la tierra, todo es producto de algo espiritual. ¿Sí? Todo es producto de algo espiritual, que es lo que tenemos que entender. Si nada más nos quedamos en lo natural, pues estamos al mismo nivel que los demás. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, entendemos la raíz real, la verdadera raíz de ese conflicto. Y quiero platicarles un poquito acerca de eso hoy. Esa parte de Palestina, que se le llama Palestina, donde está Israel, ese pedazo de tierra en el Medio Oriente, ahí ese pedazo de tierra Dios se lo dio a la nación de Israel. ¿Sí estamos de acuerdo? En la Biblia. Dios se lo entregó a ellos. A través de los años, por su pecado y por muchas situaciones, ellos fueron siendo expulsados de ese territorio. La primera vez que vemos ese exilio es cuando el imperio asiria se lleva cautiva a 10 de las 12 tribus de Israel. Como ustedes saben, la nación de Israel se originó y se empezó en Abraham. ¿Sí estamos de acuerdo en Abraham? Y después continuó en Isaac, que es donde se dio la simiente ese hijo. Isaac tuvo 2 hijos, uno de ellos fue Jacob, a quien Dios le puso por nombre Israel. Y de ahí salieron de Jacob, de la descendencia de Jacob hubo 12 tribus que formaron la nación de Israel. 12 tribus. Entonces Asiria llegó y conquistó, ¿sí? Como en el año 700 antes de Cristo, las 10 tribus y se las llevó. Esas tribus se les conoce como las tribus perdidas de Israel, porque aparentemente nunca retornaron. Años más tarde, ¿sí? Judá o el reino del sur también fue llevado cautivo, pero no por Asiria, sino por el rey Nabucodonosor. Que Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Y a partir de ahí se sucedieron varios imperios, ¿sí? Babilonia era el que estaba cuando se llevó cautivo a la nación de Israel y luego siguió el imperio persa, ¿sí? Luego siguió el imperio griego
y posteriormente cuando abrimos la Biblia en el Nuevo Testamento era el Imperio Romano. Durante el Imperio Romano, los israelitas estaban subyugados por el Imperio Romano y ellos intentaron varias veces quitarse el yugo de Roma y no pudieron. Y tenemos en la historia puntos muy tremendos, porque la historia de Israel siempre ha sido una nación que ha sufrido mucho, que ha sido desechada, que ha estado en guerra. Pero tenemos como un punto en la historia relevante que el emperador Tito en el año 70 después de Cristo destruye el templo de los judíos. Posteriormente hubo otro emperador que se llamó Adriano. Ese emperador exilió, sacó a los judíos de ese territorio que se le conoce como la diáspora judía, y de hecho a la capital de Israel, que la conocemos desde antes, desde el tiempo de David, la conocemos como ¿qué? Jerusalén, le cambió el nombre. Entonces, todo ese tiempo de la historia, estoy hablando como del año 135, 160 después de Cristo, los judíos tuvieron que salir de su territorio y pasaron muchísimos años. Vamos desde el año entre el 130 y 165 después de Cristo y vamos a saltarnos hasta el siglo pasado durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, varios imperios poseían esa tierra, pero casi no había habitantes. Ahora bien, siempre quedaron judíos ahí. Aún cuando ustedes leen la Biblia, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, no el 100% de los judíos fueron llevados cautivos, si ustedes lo recuerdan bien. Hubo algunos que quedaron ahí. Igualmente, cuando se llevaron cautivos el rey de Asiria, ¿qué hacían? Hubo un revoltijo, quedaron algunos judíos y se trajeron de otras naciones y ahí se formó la raza de los samaritanos. Pero entonces, ya en 1947, 46, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ese territorio, ¿sí?, estaba tomado por el Imperio Otomano y otros imperios antes, el bizantino y varios imperios a través de los años de historia, que eran como tipo colonias, provincias que tenían ahí, que casi ni había gente. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, parte de Medio Oriente lo tenían los grandes imperios como Francia, y en este caso Gran Bretaña tenía o era el dueño como de ese lugar. Pero como ustedes saben, en la Segunda Guerra Mundial hubo algo muy tremendo que pasaron los judíos, que le conocemos como el Holocausto, donde los judíos fueron llevados a los campos de concentración. ¿Y dónde estaban los judíos? Pues muchos vivían en Alemania, muchos vivían en Hungría, muchos vivían en Europa. ¿Por qué vivían ahí? Porque desde hace cientos de años que habían pasado, habían sido expulsados. En México hay colonia de judíos, ¿sí saben? Si algo son famosos los judíos, es que en donde quiera que ellos están, prosperan. Y es una nación que aunque están en todo el mundo y esparcidos en todo el mundo, nunca han perdido su identidad nacional. Yo he escuchado gente que ha hecho negocios con judíos, que tienen mucho dinero, y hermanos, ellos no cierran un negocio en sábado. No lo cierran, o sea, no van, porque es el Shabbat, ¿sí? No han perdido esa identidad nacional durante todos estos años, lo cual es una prueba de la palabra de Dios es verdad. Porque ¿cómo nos explicamos que una nación tan antigua, que ha sido siempre expulsada, ha sido asediada, ha sido reducida? Acuérdense, desde que estaban en Egipto mataban a los niños, ¿no? Cuando nació Jesús mataban a los niños de 2 años. O sea, ha sido un pueblo muy lastimado, muy herido, y todavía subsiste. Entonces, en ese tiempo, cuando terminó la Segunda Guerra, se empezó a dar un movimiento sionista, o el sionismo, que no es un movimiento que aparentemente pudiera ser humano, pero sabemos que Dios usa reyes, usa presidentes,
usa circunstancias para llevar a cabo el plan que Él tiene para la humanidad. Entonces, ese movimiento sionista, a pesar que puede haber sido humano, no es humano, sino Dios empezó a mover los corazones, muy parecido a cuando estaban en la cautividad y despertó el espíritu de un rey que se llamó ¿cómo? Ciro, ¿verdad? Que dijo, tienen que regresar, es tiempo de regresar. Y puso los medios para que Israel obrara igual así. Este movimiento sionista empezó a decir, necesitamos darle a esta nación de Israel, después de todo lo que había pasado, digamos que hubo más fervor por ese movimiento, tenemos que darles un territorio para que sean esa nación. ¿Y qué mejor territorio que el territorio que les pertenecía desde la historia antigua, que es el lugar donde está hoy Israel? Entonces, se determinó que en esa porción de tierra que no le pertenecía a nadie, porque ahí estuvieron varios imperios gobernando, y repito, casi ni estaba poblado ese lugar, se determinó que parte de esa tierra se le iba a dar a la nación de Israel. Y más o menos, aunque muchos dicen que el 55% y todo, los datos más exactos de cómo se repartió esa tierra son más o menos así. Digamos que eran de toda la porción de ese terreno, solamente una sexta parte se le dio a los judíos. ¿Sí? Otra sexta parte fue para los que habitaban allí, que le podríamos llamar palestinos, pero que nunca habían sido un estado, nunca habían sido una nación, eran personas que estaban ahí. Y tenemos que decir que cuando los judíos empezaron a regresar, ellos empezaron a comprar tierras y otras nacionalidades también empezaron a comprar tierras a ellos. Había gente no nada más judía. Pero entonces, toda la demás parte, ¿sí? Toda la demás parte se le fue para Transjordania. O sea, nada más a los judíos se les dio una sexta parte de toda esa tierra, ¿sí? Lo demás es Transjordania y otra parte, otra sexta parte para los que se llaman árabes, que se hacían llamar palestinos. Entonces, era proporcional, ese pedacito que les tocó, que era una sexta parte, era proporcional a la cantidad de gente que vivía ahí, porque era muy poca gente y muy pocos judíos. Entonces, resulta que les dan esa parte y Israel, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, el 14 de mayo de 1948, Israel constituye su Estado, ¿sí? Se constituye como el Estado de Israel. ¿Y qué pasa el siguiente día? Pues las naciones árabes, varias naciones árabes, van en contra de ellos. ¿Qué naciones árabes? Bueno, Líbano, Siria, Jordania, Irak, Egipto, se van en contra. No tenían ni 24, imagínense, venían del Holocausto, ¿sí? Muchos judíos ni siquiera vivían ahí. Era una nación incipiente, lastimada, dañada, que apenas estaban haciendo su independencia y no habían pasado 24 horas cuando todas estas naciones se van en contra de la nación de Israel. Pero no se fueron en contra, fíjense, algo curioso, estas naciones árabes nunca hablaron de hacer un Estado palestino, ¿no? Israel acaba de hacer su Estado Israel en ese territorio, vamos a hacer nuestro Estado palestino nosotros también. No, no era el tema, no era el tema, y es lo que quiero que pongan atención. No tenían esa intención. A las 24 horas se unieron en guerra para destruir a Israel, ¿sí? Para destruir a Israel. No les interesaba hacer un Estado palestino, sino sacar a Israel y destruir a Israel y no permitir lo que acaban de hacer, de formarse como Estado. Y posteriormente, a partir de ahí, y repito, si ustedes ven la historia desde la Biblia, siempre han estado en guerra, pero a partir de este momento en la historia donde Israel crea su Estado, se vinieron varias guerras, como la guerra de Sinaí, que también se le conoce como la de Suez, ¿sí? Que fue una guerra militar en 1956. Después tenemos una guerra increíble, tremenda, famosa, conocida como la Guerra de los 6 días, que fue en el año 1967, donde Siria, Irak, Líbano, Egipto y Jordania se vienen en contra de Israel y Dios le da la victoria tremendamente a Israel.
Y esta historia me encanta porque imagínense, Israel tenía solamente 50,000 soldados en guerra. Tenía más de 200 no activos, por decir no involucrados, pero en guerra 50,000, solamente 50,000. Y 197 aviones. Contra todas estas naciones que tenían 547,000 soldados. Imagínense 50,000 contra casi 600,000 soldados, por redondear. Israel tenía solo 197 aviones y todos los enemigos tenían 900, casi 1,000 aviones. Israel no tenía tanques, los enemigos tenían 2,500 tanques. Aviones de combate. Les voy a decir los resultados de esos 6 días de guerra. Del lado de Israel hubo 777 muertos, cifras oficiales. 777 muertos. Y del lado de todas las demás naciones, más de 15,000 muertos. Más de 15,000 muertos. Y otros datos. En esa guerra, Dios le permite a Jerusalén recuperar parte de su territorio que le pertenecía, incluyendo Jerusalén oriental. Jerusalén está dividida en varias partes, oriental, occidental, este. Y les permitió Dios recuperar parte de esa capital de Jerusalén en esa guerra de los 6 días. No está escrito en un libro de historia, pero muchos estudiosos de la historia dicen que, no me acuerdo si el primer ministro o alguien, Dios le reveló, fíjense, y yo lo creo, Dios le reveló que iba a venir un ataque sorpresa contra ellos. Entonces ellos atacan, pero efectivamente ya estaba todo el otro ejército listo para atacarlos, pero Dios les reveló que venía ese ataque y Dios les dio la victoria en esa batalla. Luego tenemos la guerra de Yom Kippur en 1973 y otras muchas guerras, ¿sí? Pero aquí algo muy importante. Todas estas guerras, desde que el Estado de Israel se creó en 1948, todas estas guerras eran un conflicto entre Israel y los estados árabes. Ojo, entre Israel y los estados árabes. La figura de palestinos, el nombre de palestinos no figuraba, ¿sí? No figuraba, no existen. Realmente el Estado palestino nunca ha existido, ha sido un invento. Es aquí, a partir de 1973, que ese nombre de Palestina, de palestinos y de Estado de Palestina empieza a sonar hasta nuestros días. Hasta nuestros días, hasta 1973. ¿Y saben por qué fue? Porque en ese punto se dieron cuenta los estados árabes que no podían terminar con Israel. Se dieron cuenta a través de todas estas guerras que era imposible acabar con Israel. Entonces, unos años antes, como 10 años antes de 1973, se había creado la OLP, ¿sí? Se había creado la OLP, que era un organismo, ¿sí?, palestino. Se había creado antes, pero no tenían mucha forma ni mucho todo, pero hasta 1973 se levanta un hombre que increíblemente ganó el Premio Nobel de la Paz, porque era un terrorista. Yasser Arafat era un terrorista. Se levantó como líder de la OLP y como líder de los palestinos. Ahora, esta organización fue financiada por la Liga Árabe. Y entre sus propósitos escritos, no le estoy hablando de oídas. Entre sus propósitos escritos está la destrucción de Israel, ¿sí? La destrucción de Israel. Entonces yo quiero que vean esto. El problema no es que, y les voy a explicar más, un territorio. El deseo real es la exterminación de la nación de Israel. Eso es realmente el gran problema. Entonces este hombre, Yasser Arafat, ¿alguien de ustedes que ya son viejitos como yo se acuerdan de él? Sí, bueno, excelente. Ya no me siento tan sola. Él fue líder de la OLP y OLP significa Organización para la Liberación
Palestina, que fue auspiciada por la Liga Árabe, y la Liga Árabe era, no vamos a permitir que se establezca un Estado de Israel. Y la OLP tiene que, no quieren a Israel, tienen que destruir a Israel. Entonces, según a través de la historia se han firmado acuerdos entre árabes e israelitas. De hecho, recientemente se firmó uno, hace unas semanas. Pero ¿qué pasa? Usan a los palestinos, usaron a la gente que estaba ahí, que se llaman palestinos ahora, que no tenían un estado, que no eran una nación, para desestabilizar a Israel. Por eso quisieron crear un estado palestino, cuando se dieron cuenta que no podían vencer a Israel. Y eso fue hasta 1973. Antes no existía tal cosa como palestinos, ¿sí? Y este hombre tuvo muchas oportunidades de traer la verdadera paz a ese lugar. Les voy a hacer algunos ejemplos todavía en la historia reciente. En 1972, hubo unos acuerdos entre israelitas y palestinos, y terminando esos acuerdos, hubo algo horrible que se le llamó Septiembre Negro en 1972, donde terroristas que pertenecen a la OLP, porque hay grupos de terroristas dentro de esta organización, mataron a más de 10 deportistas judíos que habían ido a las Olimpiadas a Múnich, Alemania. Eso fue en 1972. En la historia más reciente, cuando estaba el presidente Bill Clinton, ¿se acuerdan de Bill Clinton? Ya cuando él iba a terminar su mandato, él tenía muchas ganas de cerrar con broche de oro su mandato. ¿Qué más broche de oro que poder conseguir un tratado de paz entre los palestinos recién creados, inventados como Estado, e Israel? Y entonces ahí se hizo una oferta sin precedentes, donde Israel estaba dispuesto a intercambiar territorios, a darles territorio a los palestinos. ¿Y qué creen que contestaron los palestinos? Que no. Que no. No lo aceptaron. Y no nada más eso, sino que después, saliendo de esa negociación en donde no aceptaron, donde Israel les estaba dando territorios, que iban a hacer un rato como territorios para el beneficio de los palestinos, y no quisieron, se hizo algo que se le llama como la segunda intifada, que es como segunda sacudida, que fue un movimiento terrorista tremendo que causó la muerte de muchos civiles, porque ¿saben qué empezaron a hacer estos palestinos terroristas? Se ponían bombas, no sé si ustedes se acuerdan, ¿sí? Y se metían a los cafés, se metían a los restaurantes, no les importaba. Ellos explotaban, no importa quiénes estuvieran ahí, si eran niños, eran adultos, la nacionalidad que fueran. Fue una oleada de atentados así. Todavía en el año 2008, Ehud Olmert, que fue primer ministro de Israel, propuso a los palestinos repartir el territorio, otra vez, otra propuesta, han sido muchas, para que los dos estados, tanto el palestino, que repito, se acaba de formar, lo acaban de inventar, se lo sacaron de la manga después de en 1970, cuando vieron que no podían con Israel. Lo único que hace es usar a esa gente para desestabilizar a Israel, pero sin importar, este primer ministro les propuso que se repartieran el territorio para que ambos pudieran vivir adecuadamente, y no aceptaron. No aceptaron. Israel, desde el año creo que 2005, 2006, no se salió de la franja de Gaza, ¿sí? En la franja de Gaza se salieron ellos porque una cosa acusan a los israelitas de que tienen asentamientos judíos ahí. No es cierto. Está documentado que en el 2005 sí había gente, había familias judías que vivían en la franja de Gaza. ¿Y saben qué hizo el ejército de Israel? El propio ejército de Israel fue a la franja de Gaza a sacar, ¿a quién creen? A su propia gente,
a sacarlos de la franja para que desalojaran la franja de Gaza. Y todas esas casas, esas viviendas donde vivían los judíos, ¿saben qué hicieron los palestinos? Las quemaron. Las quemaron porque hay un aborrecimiento. En lugar de decir, bueno, voy a vivir ahí, ¿no? Tú dirías, bueno, ya se ocupó una casa, ¿no? Hay gente que se dedica a buscar casas abandonadas para meterse ahí. Bueno, ellos las quemaron. Y todavía, hermanos, yo no sé si ustedes saben, pero durante el gobierno de Donald Trump, en su último año, entre 2019 y 2020, junto con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, hicieron una reunión buscando la paz. Y fíjense, Israel estaba dispuesto a ceder una gran cantidad de territorio a los palestinos y se les iba a dar entre Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, se les iba a dar millones de dinero para que pudieran constituir un estado próspero. ¿Y saben qué dijo el representante de los palestinos? No, no queremos. Y eso fue hace poco. No queremos. Según ellos, no voy a vender a mi pueblo, según ellos. Ellos reciben financiamiento y no lo utilizan para su gente, lo utilizan para el terrorismo, lo utilizan para comprar armas nucleares. Entonces, de tal manera que hay muchos comentaristas, mucha gente que dice es que Israel, ¿no? Así como dijo Hitler, que Israel que los judíos eran un peligro para el mundo. Eso dijo Hitler, los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Dice, no, es Israel, está en otro territorio, son bien bélicos, son bien esto, etcétera. Entonces, realmente, hermanos, no es la verdadera historia. Los palestinos no existían. Los palestinos es un pueblo que es usado a partir de que las naciones árabes se dieron cuenta que no podían contra Israel. Y lo usan para desestabilizar a Israel. Ahora, nosotros no estamos para defender a Israel, no. No estamos para engancharnos en esas discusiones en lo absoluto. Nosotros no entendemos a nivel tierra qué está pasando, ¿sí? Porque sabemos que Irán es aliado de Rusia, ¿sí? Y que están pasando cosas. Y quizá precisamente estos ataques, lo que buscaban estos terroristas era precisamente lo que está haciendo Israel, ¿no? Contraatacar. Y ya se metió Estados Unidos, que Estados Unidos está desgastadísimo económicamente por la guerra que está en Rusia y en Ucrania. Entonces, nosotros no sabemos qué estrategias haya entre ese bloque. La Biblia habla en Ezequiel capítulo 38 y 39 que va a haber una guerra en el futuro donde varios países del norte, liderados por Rusia, van a venir y van a atacar a Israel. Israel está rodeado de enemigos. No sabemos qué estrategia, pero ahora vamos a ir a la palabra de Dios y entender un poquito más acerca de la nación de Israel y un poquito más. Es la 1 ya, ¿verdad? ¿1:20? Ok. Vamos a ver un poquito en la Biblia. Vamos a Romanos 9. Y yo les recomiendo mucho que lean Romanos 9 al 11. Bueno, les estoy comentando que en sus casas, ahorita les digo qué versículo, que en sus casas si pueden, lean Romanos 9, 10 y 11. Les va a ayudar mucho a entender qué es realmente la nación de Israel, cuál es el plan de Dios, cómo ve Dios a la nación de Israel. Ahorita, por este tema que estamos viendo y por el tiempo que es reducido, vamos a ver desde el versículo 1, desde el 9:1, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo,
que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Aquí está hablando Pablo, bueno, Dios a través de Pablo, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, aquí está hablando Pablo y está haciendo una referencia hacia los israelitas. Y dice algo bien importante, dice en el versículo 4, que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todo eso es de esta nación, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Vino Cristo, ¿sí? A través de la nación de Israel, en lo natural, vino el Salvador, vino Cristo. Dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Versículo 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, hermanos. Eso es algo muy importante que tenemos que comprender. Hay gente que ve a la nación de Israel, a toda la gente que vive en Israel, como pueblo de Dios. Y aquí nos está diciendo algo importante. ¿Qué está diciendo? No todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, no todo el que nació de Israel o nació en Israel realmente es pueblo de Dios. Eso es muy importante que lo entendamos. Versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Ojo, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Abraham tuvo, que yo sepa, 3 mujeres: Agar, Sara y Cetura, ¿sí? Y un hijo de Agar es Ismael, que del cual salen todos los árabes. Pero aquí está explicando algo muy importante, ¿sí? No, la descendencia de Abraham, no todos los que son de Israel son israelitas, ni todos los que son hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo otros hijos. Pero la línea genealógica era específica y era clara, y era a través de Isaac. Que los musulmanes, cuando se creó sobre todo esta religión del Islam con Mahoma, que lo consideran como el último profeta, ellos tergiversan y tienen otra Biblia, el Corán, donde ellos dicen que el escogido era Ismael, ¿sí? Entonces, pueden entender un poco más de toda esta situación, todo este problema. Pero entonces aquí está dejando muy claro que solamente a través de los que son hijos, a través de Isaac, y dice, versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne, esa es otra cosa. Fíjense cómo nos va agregando y nos va enseñando. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Fíjense algo importante, cómo nos va explicando. Esto es muy importante, les repito, hermanos, porque yo escucho gente que ve a toda la nación de Israel como pueblo de Dios. No es que toda la nación de Israel es pueblo de Dios, no. No. Aquí lo está diciendo, fíjense el primer filtro. Nos dice, no todos los que descienden, versículo 6 de Israel, son israelitas.
ni tampoco por ser descendientes de Abraham, porque Abraham tuvo varios hijos, pero solamente los descendientes de el elegido que era Isaac. Y no nada más eso, sino que dice en el versículo 8, no los que son hijos según la carne. Ojo, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Vamos a ver un ejemplo donde se creían hijos de Dios por ser hijos de Abraham. Vamos a Juan, sin perder Romanos, por favor. Juan 8. Aquí está hablando Jesús y empieza a hablar de que y conoceréis la verdad, versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Versículo 33, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Ahora, fíjense, dice en el versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois, y les dice Dios, Cristo, bueno, que es Dios, pero Cristo aquí cuando estuvo en la tierra les dice tan directamente, vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Fíjense, ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Ellos, si se fijan, en el versículo 33, le decían al Señor Jesús, linaje de Abraham somos. O sea, somos porque venimos de Abraham automáticamente, aunque vinieran de la línea de Isaac, ellos daban por hecho que eran hijos de Dios. Y Jesús les dice, no importa que hayas venido de Abraham y aunque hayas venido de Isaac, tu padre no es Dios. ¿Quién es tu padre? El diablo. ¿Por qué? Porque las obras de tu padre son las que haces. Y es lo que nos está explicando Pablo aquí en Romanos, ¿sí? Entonces tenemos que entender a la nación de Israel y saber que hay muchos que no son pueblo de Dios. Y dentro de esa nación es complejo porque hay muchos que son nación de Dios, pero no reconocieron y no han reconocido hasta el día de hoy al Mesías, al Cristo. Algunos de ellos siguen esperando al Mesías. ¿Y qué va a pasar cuando se levante el anticristo que va a traer la paz en ese lugar, en el Medio Oriente? Van a creer que Él es el Mesías, ¿sí? Que Él es el Mesías. Ahora, hay judíos que ya son parte de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque han sido rescatados, han visto a Cristo y le han reconocido como el Salvador. Entonces, no podemos clasificar a todos los judíos como estos son el pueblo de Dios de esta manera. Tenemos que entender que no es tan así, tan simple el tema de la nación de Israel. Entonces, fíjense más adelante cómo habla.
Versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obra, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Que nos meteremos a un tema de la soberanía de Dios, no es el tema del día de hoy, pero aquí vemos que Dios elige en su soberanía. No elige porque hayas hecho algo bueno, porque nos está dando el ejemplo de que Rebeca, la esposa de Isaac, tenía mellizos en su vientre y todavía no habían nacido, pero la elección estaba sobre Jacob, a quien posteriormente Dios le puso el nombre de Israel, y de quien vienen las 12 tribus, ¿sí? Todo esto todos estos capítulos son muy interesantes de leer, pero no tenemos tanto tiempo. Vamos a pasar al capítulo 10, por favor. Dice el versículo 1: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué pasaba con ellos? Pues con los judíos que no reconocen, los judíos que no reconocen a Cristo, ellos quieren salvarse de acuerdo a las obras de la ley, y no es por obras, es por gracia, es poniendo nuestra fe en la obra de Jesucristo. Entonces Pablo, que él era judío, así nos dice, de la tribu de Benjamín, su corazón anhelaba la salvación de Israel. Y acuérdense lo interesante, el llamado de Pablo era para los gentiles, ¿se acuerdan? Su llamado era para los gentiles, pero su corazón deseaba la salvación de Israel. Y vamos a llegar otra vez más adelante a este versículo. Vamos al capítulo 11. Y vamos a leer vamos a leer los últimos versículos del 10 para entender el 11. Vamos a leer desde el versículo 18 del capítulo 10. Dice: pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. O sea, está hablando de que el Señor extendió su misericordia a los fines de la tierra, o sea, a los gentiles, entendiendo por gentiles todos aquellos que no son judíos. O sea, nosotros entramos en ese concepto de gentiles, ¿sí? Entonces dice el capítulo 11: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? O sea, a su pueblo Israel. O sea, en otras palabras, Dios ya dejó a Israel porque ellos no quisieron reconocerle, porque ellos no reconocieron al Mesías, porque ellos le crucificaron y dijeron: que su sangre caiga sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. Y ahora nosotros, los que no somos judíos, estamos recibiendo el Evangelio. La pregunta que aquí hace en este escrito que está Dios inspirando a Pablo a escribir, está preguntando: ¿a poco entonces Dios ya cambió a su pueblo Israel por los gentiles? O sea, su pueblo Israel ya está desechado, va a sufrir para siempre porque son unos necios, porque son unos pecadores, porque se han alejado de Dios y cuando vino el Mesías no lo recibieron. Aquí nos responde, nos dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo, a Israel? En ninguna manera. Obviamente hay individuos de forma individual que Dios ha rescatado, pero aquí nos habla como un pueblo, como la nación. Pero acuérdense, no toda la nación es la nación escogida por Dios. Hay una soberanía, hay una elección soberana. No todo el que se dice judío es judío, ¿sí?
Así como no todo el que se dice cristiano es cristiano, no todo el que se dice que es parte de la iglesia de Dios es la iglesia, así pasa con el pueblo de Dios. No todo el que se dice pueblo de Dios de Israel es el pueblo de Dios. Dice, porque también yo soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas has dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. En ese pueblo de Israel, que hay muchos que están bien perdidos y hay otros que son judíos pero no reconocieron al Señor, entre toda esa cantidad de gente, Dios siempre se ha reservado ¿qué? Un remanente, ¿sí? Que es un pedacito, es algo que sobra, ¿sí? O sea, aquí entre la iglesia de Dios pueden decirse muchos cristianos, pero el Señor conoce quién es su remanente, quién es de Él verdaderamente. Y aquí cuando Elías le dijo al Señor, Elías veía toda la nación bien perdida. En el tiempo de Elías, él veía que, pues según Jehová, pero también adoraban a Baal. ¿Se acuerdan? Estaban entre dos pensamientos, por eso Elías confrontó a la nación y le dijo, si Baal es Dios, a él sírvanle. Y si Jehová es Dios, a él sírvanle, pero ya no estés entre dos pensamientos. Elías veía a toda la nación bien extraviada. Él llegó a pensar que era el único. Hermano, así que cuando tú te sientas solo, Dios te va a decir, no estás solo. Tengo otros miles en todo el mundo que no han doblado su rodilla ante Baal. Tú puedes ver a muchos que se dicen cristianos y andan en el mundo. Puedes ver a muchos que dicen cristianos y andan tras la prosperidad. Puedes ver a muchos que se dicen cristianos y viven en pecado. Y aún así van a la iglesia y te hablan de Dios y Dios te bendiga y tienen todo el éxito y te puedes sentir desconcertado, pero Dios te dice, yo tengo un remanente que me es fiel. Y nosotros debemos desear ser de ese remanente. Y Dios tiene un remanente en esa nación de Israel. Dios tiene un remanente en esa nación. Y dice aquí, versículo 4, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Por gracia, no debe haber ningún tema de sentirnos más importantes. Ay, no, yo sí soy bien santo, yo soy bien consagrado, soy una mujer de gran oración, no, nada de eso. Es pura gracia de Dios. Dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra, ¿sí? Entonces vamos a ver, dice aquí en el versículo 7, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio, fíjense esto. Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean, oídos que no oigan hasta el día de hoy. ¿Por qué todas las cosas pasan con un plan? Versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Obviamente, él no puede salvar a nadie, está tratando de
de darnos a entender que Dios usa instrumentos, ¿sí? Usa instrumentos para traer la verdad y la salvación, pero el que salva es Dios. Y dice el versículo 15, porque si su exclusión, ¿sí?, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Dice, si las primicias son santas, también la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo algo, que Dios, por un momento, ese pueblo que quedó esperando a su Mesías, que no vio a Cristo, que no tuvo la revelación de Cristo, eso Dios lo usó para que nosotros, los gentiles, los que no éramos pueblo, fuésemos hechos cercanos a Dios. Y lo que está diciendo aquí Dios no es que los ha desechado, sino nos está diciendo, si dejarlos por un momento por aparte ha sido de bendición para el mundo, imagínense cuánta más bendición va a ser cuando el Señor los vuelva a recoger, ¿sí? Cuando el Señor vuelva a tratar con su pueblo. Dios va a tratar con su pueblo en el futuro. Y cuando Dios trate con su pueblo, hermanos, muchísima más gente va a ser salva. Muchísima más gente. Va a haber un avivamiento tremendo en todo el tiempo de tribulación y al final de la tribulación, donde mucha gente, gentiles, van a reconocer al Señor Jesucristo. Por eso estoy diciendo, si ahorita que los judíos no reconocieron al Señor, hubo bendición para los gentiles de todo el mundo, imagínense cuando ellos vuelvan a su Señor, va a haber muchísima más bendición. Vamos a ver en el versículo 25. Vamos a ir, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, Dios tiene un plan, tiene un momento, hasta que el último reciba al Señor, hasta que el último gentil escogido vea al Señor, entonces va a ser ese gran cumplimiento, ¿sí? Vamos a Apocalipsis, sin que pierdas ahí Romanos, por favor, aparta ahí Romanos. Si me acompañas a Apocalipsis 7, 9. Dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Hermanos, aquí estamos viendo que durante los tiempos finales, estamos hablando después del rapto de la iglesia, este versículo, va a haber un tiempo donde una cantidad incontable, no de la nación de Israel, sino de tribus, naciones y pueblos que vivan para ese entonces, van a reconocer al Señor y van a decirle, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Sí? Entonces, aquí en Romanos 11, si podemos regresar a Romanos 11, en este versículo que nos dice que no seamos arrogantes, sino que ha acontecido un endurecimiento hasta que haya entrado, ¿qué dijimos que dice? La plenitud de los gentiles. Y cuando entre el último de los gentiles, todo Israel será salvo. Otra vez, todo. ¿Quién es todo? Todo el que se dice israelita, no. Aquel que sea pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Aquellos individuos de esa nación al que Él eligió en su soberanía.
Isaac tuvo 2 hijos. Isaac, el hijo de Abraham, tuvo 2 hijos. Pero la elección estaba ¿sobre quién? Sobre Jacob. ¿Y sobre quién no estuvo la elección? Sobre Esaú. Entonces, cuando hablamos de todos, es todos aquellos judíos que son los elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios se va a volver a su pueblo como nación, como grupo, porque Dios ha rescatado a judíos a través del tiempo, que son parte de la iglesia de Cristo, pero en ese momento Dios va a volver a tratar con esa nación, ¿sí? Y dice, todo Israel será salvo como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, ¿sí? Versículo 33, quiero terminar con esto, esta parte, todavía nos falta, hermanos. 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, ¿sí o no, hermanos? Cuán insondables, o sea, no podemos entender sus designios. Estamos aquí reunidos y entendemos, como dice el libro de Job, nada más las orillitas. Porque Él es tan grande, es tan sabio, que no podemos entender sus designios, pero sí saben qué podemos hacer. Lo que decía el último versículo que leímos hoy del Salmo 2, confiar en Él, porque Él es bueno. Él es bueno y para siempre su misericordia. Dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables. ¿Saben qué significa inescrutables? No se pueden comprender. No se pueden comprender. ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. De Él son todas las cosas. Él es su plan. Yo y tú no somos nadie, somos unos ignorantes para cuestionarle a Dios. Dios le plació salvar y elegir a algunos. Por eso te digo, y mucha gente dice, es que es injusto. Bueno, ¿quieres justicia? A todos nos manda al infierno, si es lo que buscas, justicia. Pero en lugar de darnos justicia, nos dio misericordia. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios se cumplió en Cristo cuando Él murió por nosotros, para satisfacer la ira de Dios, de un Dios santo. Ahora yo quiero, ¿por qué vemos el pueblo de Israel? Porque es importante entender un poco más acerca de esta nación de Israel, esa elección de la nación de Israel y que Dios tiene un plan para esa nación hasta la consumación de los tiempos. Vamos a Gálatas. Es más, vamos a Gálatas, pero les voy a hacer un preámbulo. Gálatas 3, 16. Híjole, nos falta mucho. Tres 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y empezamos a hablar el por qué está pasando el conflicto en Palestina. Porque no porque está pasando, porque siempre ha habido. ¿Cuál es el origen real, espiritual de ese conflicto? Yo les dije, el Estado palestino no existía, se lo inventaron. Y el Estado palestino nunca ha buscado ser un Estado, ya se lo han ofrecido muchas veces, dinero, territorio, pero ellos quieren la destrucción de Israel. Aquí nos está hablando de algo. La promesa para Abraham, dice, fue su simiente, dice, y no plural. Habla de una, ¿habla de quién? De Cristo. Mira, regresa conmigo a Génesis. Génesis.
Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién le está hablando Dios? ¿A quién le está hablando, hermanos? A Satanás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente, la simiente, la simiente. ¿Cuál es el origen de ese odio? Es un odio hacia quién, hermanos? Hacia la simiente. ¿Sí entiendes esa parte? Es un odio hacia la simiente de quién? De Cristo. Cristo. Es un odio hacia Cristo. Aquí hay una enemistad. Desde Génesis 3 hay una enemistad entre dos simientes, hay una lucha entre dos simientes. Lo que estamos viendo en Israel no es un conflicto político, no es un conflicto nada más por un territorio, no es un conflicto nada más por ciertas creencias, es un odio de Satanás en contra de la simiente, en contra de la nación escogida de Dios. Y esta enemistad la vemos inmediatamente. Capítulo 4 de Génesis, ¿quién mató a quién? La simiente de Satanás, ¿a quién mató? A la de Cristo, a la simiente, a la línea genealógica. Siempre ha querido destruir. Por eso leímos en Juan que él es homicida desde el principio. Ve la vida del pueblo de Dios, ve cómo quiso pervertir a toda la nación, a toda la población del mundo, quedando solamente un hombre justo. ¿Quién era? Noé. Ve conmigo a Esther, capítulo 3. Este exterminio, porque es un exterminio, no es nuevo. Por algo casi todas las mujeres de la línea genealógica por donde vino nuestro Salvador, ¿qué eran? Eran estériles. Esther capítulo 3. Mira, versículo 8. ¿Sí? Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. ¿A quién se está refiriendo aquí? ¿A quién? Al pueblo de Israel. Son bien raros, son diferentes, no te obedecen, no merecen vivir aquí. Y dice el versículo 9, y si le place al rey, decrete que sean, ¿qué? Destruidos. ¿Quién es el que ha querido destruir a esa nación? Satanás. Satanás. Entonces, esas personas, esos terroristas que hacen esas salvajadas, están siendo influenciados por el odio de Satanás hacia la simiente santa, hacia el pueblo escogido de Dios. Dice el versículo 13, y fueron enviadas cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, fíjense, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. ¿No es lo que estamos viendo hoy? No ha cambiado. ¿Qué hizo Faraón? Vas y vas a matar a todos los niños, vas a exterminarlos, no vas a dejar a uno vivo. El rey Herodes, vas a matar a todos los niños, queriendo matar ¿a quién quería matar? A Jesús, al Salvador. Ha habido una lucha en toda la historia en contra de la simiente, en contra de Cristo. El Señor dijo en la oración en Juan 17, el mundo los va a ¿qué? Aborrecer. Acuérdense, no nada más, hay dos Israeles, por decir, dos Israel. El natural, que es la nación que estamos viendo, pero hay un Israel espiritual, que es la iglesia de Cristo. Y esa batalla que estamos viendo ahí es una batalla que nosotros también tenemos, porque Satanás odia la simiente que ha venido a vivir dentro de nosotros.
Hay una guerra a muerte. Nada más que nosotros decimos, ay, qué difícil guerra, pobrecitos. Voy por mis palomitas para sentarme a ver una película en Netflix a gusto. No nos damos cuenta que los verdaderos hijos de Dios estamos siendo atacados todo el tiempo. Y entre más te metas con Dios, más atacado vas a ser. Entre más tú te conviertas en una amenaza para Satanás, más odio te va a tener. Había un pastor que llegó a decir aquí en Saltillo, ¿saben qué? Yo tengo un pacto de no agresión con Satanás. Ah, caray, ¿cómo está ese pacto? Fíjense, un pastor que hace pacto con Satanás. ¿Quién sabe qué era pastor? Dijo, sí, yo no me meto con él para que él no se meta conmigo. Fíjense, ¿cómo ven? Y así hay muchos cristianos con pacto de no agresión. No, pues yo me la llevo leve, a gusto, de domingo nomás. Pero el pueblo de Dios es un pueblo que representa una amenaza. Hay una hostilidad de Satanás hacia la simiente. Por eso Hitler fue un hombre, hermano, ¿saben que Hitler fue un hombre poseído por Satanás? Fue un hombre poseído por Satanás. Él perdió la guerra porque quería conquistar el mundo, pero ¿saben qué? Le ganó su inclinación y su deseo de destruir a la nación de Israel. Y ese es un deseo diabólico. Es Satanás usando a la simiente, que no es de Cristo, a su simiente, a la simiente de la carne, para atacar e intentar exterminar a la simiente del Señor. Vamos a Gálatas y vamos a terminar con Gálatas. Estoy tratando de irme bastante resumido, porque esto es más profundo, muy profundo, pero el tiempo... Ay. Vean ahí en Gálatas 4, hermanos. 21, 31, eso es importante, también aplicado el conflicto que está ahí en Medio Oriente, ¿sí? Gálatas 4, dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre según por la promesa, lo cual es una alegoría, pues esas mujeres son los 2 pactos. Fíjense lo que representaban espiritualmente las 2 mujeres, o sea, Agar y Sara. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces vamos al 28, dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Fíjense cómo la Biblia registra en Génesis que cuando nació Isaac, ¿quién le hacía burla? Ismael. Y lo registra la Biblia, ¿no? Algo que podría parecer, ay, ¿qué tiene de importancia que Ismael le haga bullying a su hermano? Pues todos se pelean y eran medios hermanos. Está registrado en la Biblia porque hay una enseñanza espiritual más grande. Está diciendo que el que es nacido de la carne, ¿a quién persigue? Al que es nacido del Espíritu, a la simiente. En toda la Biblia, hermanos, vemos Génesis 3:15, la primera mención de simiente, y se va revelando en toda la palabra hasta ver a Cristo. Miren, vamos a ir finalizando. Vamos a Apocalipsis. Creo que con esto les va a quedar mucho más claro. Apocalipsis 12. Ya son las 2. ¿Me pueden tener un poquito de paciencia? Unas 40 minutos. Apocalipsis 12. Dice en el versículo 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, no es la guadalupana, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento.
Hermanos, si tú buscas, no lo busques ahorita, si quieres apuntar, apunta, pero es una cita que ya conoces, Génesis 17, 3 al 6. José, el soñador, tuvo un sueño donde veía a la luna, al sol y a las estrellas inclinarse, ¿se acuerdan? ¿Y de dónde viene Israel? Pues viene de Jacob, ¿sí? Entonces, esta mujer que tú ves aquí, esta mujer es la nación de Israel. Esta mujer no es la iglesia de Cristo. Esta mujer dice que es una señal, dice, apareció en el cielo una gran señal. La señal siempre representa algo diferente a lo que es esa señal. Esa mujer y esa señal está hablando de la nación de Israel. Y en la Biblia muchas veces habla de la nación de Israel como que está sufriendo dolores de parto, porque esa nación todo el tiempo fue asediada, fue perseguida, fue siempre una nación sufriente, ¿sí? Y dice aquí, y estando encinta, acuérdense, en dolores de parto, así vemos a Israel desde que fue e inició en Abraham, siempre en dolores de parto, versículo 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esas 7 cabezas representan su poderío sobre naciones en la antigüedad y esos 10 cuernos su poderío sobre naciones en el futuro, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Ese dragón representa a Satanás, ¿sí? Sabemos que el mundo entero está bajo aquel maligno, ¿sí? Que es el príncipe de la potestad de los aires. Él cuando fue arrojado del cielo, se trajo una tercera parte de los ángeles que son demonios, que aborrecen a Dios, y que la Biblia nos enseña que los gobiernos, los libros, las redes sociales, la ciencia y todo lo que hay en este mundo está tremendamente influenciado por Satanás, ¿sí? Y entonces dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Se para frente a la mujer, pero el odio no era en sí contra la mujer, sino era contra ¿quién? Contra el hijo. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y dice, tan pronto como naciese, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Está hablando que hay un periodo conocido como el periodo de la tribulación, que va a tener una duración de 7 años, en los que los primeros 3 años y medio van a ser un tiempo de una paz falsa, donde el anticristo va a lograr firmar un tratado de paz, ¿sí? Y que el pueblo va a creer que él es el Mesías, pero a la mitad de esos 7 años, o sea, cuando lleguen los 3 años y medio, va a venir un periodo que se le conoce como la gran tribulación, porque entonces el anticristo va a decir, ¿sabes qué? Odio a esta nación, y va a ser anatema, ¿sí? Y va a sacrificar anatema en el templo que para ese tiempo, que hoy no hay templo de Israel, pero para ese tiempo va a ser reconstruido, ¿sí? Cuando escuchamos de eso, si nos toca, es una gran señal de los últimos tiempos, porque va a suceder todo esto. Y en ese tiempo en esos 1260 días, son 3 años y medio, dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Fíjense, aquí a nivel tierra, a nivel terrenal, la nación de Israel va a sufrir, ¿sí? Va a tener que huir al desierto, va a ser perseguida, va a estar en aflicción por 3 años y medio, pero paralelamente Dios nos abre una visión celestial, que les digo, todo lo que pasa en la tierra tiene un origen en el cielo. Todas las batallas que vemos en la tierra, hay una batalla
en el cielo que no vemos. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, a esa serpiente que le dijo, y pondré enemistad, a esa serpiente, en Génesis 3, que le dijo, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, ¿sí? A esa serpiente, a ese dragón que se llama Diablo y Satanás, que quiere decir adversario, y Diablo es el acusador, dice, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron, dice, sus vidas hasta la muerte. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos al versículo 10, dice el versículo 16 para terminar. Pero la tierra ayudó a la mujer, porque esa mujer, esa nación va a vivir esa persecución, pero Dios le va a ir sustentando. Dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado en su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, que son quienes, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces vemos que hay una guerra contra esa descendencia de la mujer, con aquellos que son y tienen dentro de ellos la simiente santa. Hay una guerra más grande. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Sí, vamos a terminar con el Salmo 122, hermanos. ¿Qué nos toca hacer? No llevarnos información. Nos toca hacer algo. No nos toca pelearnos ni defender al pueblo de Israel, ni mucho menos, sino se nos manda a hacer algo. Salmo 122. Versículo 6. Dice, pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. No ha habido descanso, hermano. ¿Sabes lo que es vivir en Israel? En Israel hay una alarma todo el tiempo, ¿sí? Cuando se prende esa alarma, la gente sabe que hay bombas, que hay terrorismo, que se tienen que ocultar. Saben que los edificios, las casas, las escuelas, todos tienen ciertos cuartos o lugares subterráneos donde la gente sabe que tiene que ir a esconderse. Así viven. No hay descanso. Tú vas caminando por la ciudad vieja y en las paredes de la ciudad vieja, ¿sabes qué hay? Hoyos de balas, ¿sí? Caminas y ves baleado. Eso es vivir ahí. No hay descanso. Entonces dice, por amor a mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo, por amor de la casa de Jehová nuestro Dios buscaré el bien. Ahora, hermanos, pedir por la paz de Jerusalén, ¿qué significa? Regresamos a donde estábamos, ahí en Romanos capítulo 10. Esto es lo que significa, ¿sí? Eso es lo que significa la paz de Israel. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, decía Pablo, y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Salvación. ¿Para qué? Para que conozcan, para que encuentren a quién, al príncipe de paz. No es para que haya paz, hermanos, no va a haber paz en Israel. Ya viste la persecución, esa persecución que empezó desde Génesis 3:15, está ahorita y va a durar hasta el fin del tiempo. Y lo que ha vivido la nación de Israel es poco a lo que les espera. Les esperan batallas sangrientas, batallas terribles. Pero ¿qué tenemos que orar? Que conozcan al príncipe de paz. Y eso va a suceder. Zacarías 12, y con este último versículo ahora sí termino. Zacarías 12, versículo 10. Zacarías 12:10. Dice, y derramaré sobre la casa de David
o sea, sobre la nación de Israel, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, al que han rechazado. Acuérdense que ellos no creyeron en Cristo, sino van a creer muchos en el anticristo, pero va a llegar este momento donde dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, a aquel Mesías que crucificaron, aquel Mesías que dijeron crucifícale, aquel que prefirieron crucificar y que soltaran a Barrabás, a él lo van a mirar y dice, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito, ¿sí? Y en ese momento va a empezar la restauración de Israel para con su Dios, dice el capítulo 13:1, en aquel tiempo habrá un manantial abierto, fíjense la restauración para su pueblo, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia. Y tienen que leer todo eso, es que podría seguir leyendo todo esto, pero ustedes pueden seguirlo leyendo en su casa. Es lo que va a suceder y cuando esa nación se encuentre con Dios, pues va a haber muchísima más bendición en toda la tierra y esto va a ser al fin de los tiempos. En conclusión, ¿qué les puedo decir? Nosotros sabemos que ese odio que hay contra esa nación es la simiente, es la carne persiguiendo a la simiente espiritual. Es el odio de Satanás en contra de la simiente de Cristo. Espero que les haya servido, que les haya edificado, que lo pueden escuchar, porque los únicos que podemos tener respuestas somos los hijos de Dios, basados en lo que la palabra de Dios nos dice. Padre Dios, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, Dios. Te pedimos que podamos orar, no ser indiferentes al sufrimiento de Israel, pero más que orar que tú los guardes, orar que conozcan al príncipe de paz, que esa paz llegue y esa paz va a llegar cuando ellos, Señor, te reconozcan a ti como el Mesías y el único Dios verdadero, el único Salvador, Señor. Padre, y nosotros no podemos estar sin orar porque tú nos pides orar, Señor, y no porque necesites nuestras oraciones para cumplir tu palabra, sino porque tú quieres que nuestros corazones se alineen a tu voluntad, que nuestros corazones estén deseosos que se cumpla tu plan eterno en esta tierra, Padre. Señor, danos sabiduría para que en medio de todas las pláticas, las circunstancias de este mundo, podamos ser la sal y podamos ser la luz, Señor, y podamos hablar acerca de ti, no para que la gente sepa que sabemos más, no, Señor, sino para hablarles de ti, Señor, el príncipe de paz y el único, Señor, que nos pone en paz para contigo, porque sin Cristo éramos tus enemigos, Señor. Éramos tus enemigos, pero a través del sacrificio de Cristo, Señor, tú nos diste paz. Estamos en paz contigo, nos has reconciliado, ya no somos más tus enemigos, Padre Celestial. Y eso es lo que el pueblo de Dios necesita, Señor. El Israel natural, pero también nosotros como Israel espiritual, Señor. En el nombre de Jesús, amén.